Hola, mi nombre es Julián Andrés Rincón Penagos. Este es el video número 6 de la secuencia de videos de ingeniería didáctica. En este video vamos a explicar en qué consiste el análisis a posteriori y cómo se desarrolló en el ejemplo que se lleva del problema de la medida del volumen de sólidos de revolución. El análisis a posteriori se hace una comparación entre el análisis a priori y los resultados obtenidos en la fase de la experimentación. Entonces, habíamos dicho en el análisis a priori que se hacía una descripción o una predicción de lo que el investigador o profesor creía que el estudiante iba a realizar en la experimentación. Ya en ese mismo análisis a priori se diseñaron unas secuencias didácticas y en la fase de la experimentación se pusieron a prueba y allí se recogieron unos datos, se recogieron unos videos y unas pruebas diagnóstico finales. Ahora eso se quiere comparar. En ese análisis a posteriori también, o sea, en esta última fase de la investigación, de la metodología, también se quiere determinar en qué nivel quedaron los estudiantes utilizando lo que se propuso en el análisis a priori, la teoría de Van Gil, y cuáles fueron las rupturas que presentaron los estudiantes, además de otras conclusiones. Pues aquí se explica que en esta fase se explica que se va a realizar una comparación y se explica cuáles fueron las actividades que se desarrollaron, que se evaluaron, y vamos a ver aquí, se recoge textualmente la información de los videos. En este caso, como se utilizó la videograbación, entonces se recogió textualmente lo que los estudiantes hablaban. Por ejemplo, video 1. Bueno, mi nombre es Luis Armando Cadena. A continuación voy a explicar cómo se genera un sólido en este programa creado por el profesor Julián Penagos. Me voy a basar en la guía que nos envió, que contiene 6 funciones. Voy a comenzar con la primera, que es la función igual a 2 en el intervalo menos 3 y 3. Me voy a archivo, agregar nuevo. En esta oportunidad ya están las 6 funciones. Doy clic sobre una de ellas, me voy a propiedades del sólido y en función 1 voy a agregar la función que es 2 en el límite inferior, que es de menos 3 a 3. Y me voy a la opción de sólido, hacer sólido, entonces podemos ver que me aparece el sólido. Este sólido generado por esta función recibe el nombre de cilindro. Para verlo mejor nos vamos a configuración, sólido, y en esta opción avanzada vemos el número de lados del sólido. Bueno, aquí dice que continúa con la siguiente función. Listo. Video 2. En el video 2 se hizo un análisis de lo que el estudiante hacía. El estudiante genera el sólido de revolución mediante la función f de x igual a x. En el intervalo cerrado 0,2. Hace el cálculo de la medida de los volúmenes de las particiones mediante 1, 5, 10, 20 y 30 discos. Hace la suma de las medidas usando la calculadora del software. Observaciones. Una de las observaciones que se anotan de cada uno de los estudiantes de lo que dicen en el video es esto. El estudiante anota que la aproximación de la medida del volumen del sólido de revolución depende de la cantidad de particiones que se hagan al sólido de revolución. Eso no lo dice el profesor, eso lo dijo el mismo estudiante en la videograbación. Y es exactamente eso lo que se estaba prediciendo en el análisis a priori, cuando en una de las variables locales decía exactamente esto. El estudiante anota que la aproximación de la medida del volumen del sólido de revolución depende de la cantidad de particiones que se hagan al sólido de revolución. Aquí, por cada uno de los estudiantes, se tiene un análisis de la prueba final. Dice, el estudiante realizó de forma correcta la gráfica de los sólidos de revolución, excepto el de la esfera. También
calculó de forma correcta la medida del volumen de los sólidos de revolución y obtuvo una calificación del 92%. Esta prueba no se calificó de 0 a 5, de 0 a 10, sino que se calificó por porcentajes. O sea, cada ejercicio tenía un valor en porcentaje, y como él no hizo la gráfica del de la esfera, entonces que tenía un valor del 8%, lo otro lo realizó correctamente, obtuvo una calificación del 92%. De esta forma, en el análisis a posteriori se capturó, se recopiló y se digitó toda la información que los estudiantes dieron en cada uno de los videos. Video 1, video 2, como se puede observar aquí, estudiante número 2, y se hacen observaciones. Por ejemplo, este otro estudiante, observación: entre más discos se llena la figura o el volumen de la misma con los discos, el volumen va a ser más exacto. Se puede observar que la figura está llena de estos mismos, entonces la precisión va a ser mejor. Estudiante 3, observaciones: la suma total de los volúmenes va a dar el volumen del sólido. Otra observación: explica cómo hacer el cálculo del radio y de la altura de cada disco. Observación 3: entre más discos se tengan, mejor es la precisión de la medida del volumen. Observación 4: no hay ninguna suma del volumen, se centra en hablar de la importancia de las particiones y de la aproximación a la exactitud de la medida del volumen del sólido de revolución. O sea, eso, él no hizo la suma, sino que se centró en hacer los otros cálculos y mostrar de que entre más particiones hayan, pues mejor va a ser la aproximación. Así se hizo para los 30 estudiantes. Estudiante número 30. Observación: el estudiante usa el programa de Microsoft Excel para hacer los cálculos. Hay estudiantes que utilizan pues diferentes herramientas. Instrumento de clasificación del nivel de la compresión. Entonces aquí, como estaba hablando en el video anterior, al unir la teoría de las situaciones didácticas y al unir los niveles de comprensión de Van Gil, se genera o se crea, por decirlo así, un instrumento que permite la medición o la clasificación del nivel de la comprensión. Ese instrumento obedece a ¿qué? A los niveles de Van Gil, a las propiedades encontradas en el problema del cálculo de la medida del volumen de sólidos de revolución, es decir, las variables locales. Y tercero, instrumentos de recolección de la información y proceso de validación que ocurre dentro de las situaciones didácticas. Eso fue lo que yo dije en el análisis a priori. Aquí se describe que las situaciones didácticas dan origen a una secuencia de actividades, o sea, las secuencias, que se propusieron a los estudiantes, y se muestra cuáles fueron los medios para obtener la información. Aquí digamos que se convierten esas variables locales en unos logros para determinar si el estudiante adquirió o no esos conocimientos. Por ejemplo, aquí se tiene el logro 0. Reconoce que los sólidos de revolución tienen formas particulares y los asocian con objetos de la vida cotidiana. El otro: reconoce que un sólido de revolución es generado por una región plana limitada por una o varias curvas alrededor de un eje de revolución. 3. Analiza que para calcular la medida del volumen del sólido de revolución es necesario realizar una partición del volumen en discos. 4. Está en la capacidad de analizar que el radio de cada uno de los cilindros depende de la altura que tome la función en determinado valor de X. 5. Analiza que la altura de cada cilindro depende del número de particiones que se hagan. 6. Está en la capacidad de analizar que para calcular la medida del volumen del sólido de revolución se suman las medidas de los volúmenes de cada cilindro que conforma la partición. 7. Está en la capacidad de clasificar entre los resultados obtenidos que la aproximación de la medida del volumen del sólido de revolución es mejor cuando se hacen más particiones. 8. Deduce que la forma de calcular la medida del volumen de un sólido de revolución es usando la expresión, pues aquí tenemos la sumatoria. 9. Deduce que la expresión
permite calcular de forma exacta la medida del volumen del sólido de revolución. 10. Advierte que existe una relación entre límite cuando n tiene infinito y límite cuando delta x tiende a 0. 11. Advierte que la expresión conlleva la definición de integral definida. Entonces ya se hace un análisis de esos resultados. Esto que leímos acá fueron las variables locales que se determinaron en el análisis a priori, pero aquí en el análisis a posteriori se van a convertir como en unos logros para poder medir si el estudiante alcanzó cierto tipo de nivel, porque recordemos que algunos de estos logros aquí se encasillaron en los niveles determinados de Van Gil, como vamos a ver a continuación. Se elaboró una tabla con los resultados de la prueba final y se tiene lo siguiente. El estudiante, la actividad 1 que correspondía a la graficación de los sólidos de revolución y la actividad 2 que correspondía al cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución, la calificación y algo que se pudo observar en la mayoría de las pruebas diagnóstico que se hicieron. El ejercicio 1 corresponde pues a la gráfica de, aquí la podemos ver, de la función fx igual a 2, luego el ejercicio 2 la función fx igual a x, el ejercicio 3 fx igual a raíz de x, el ejercicio 4 fx igual a raíz de 4 menos x cuadrado, y el último ejercicio 2/3 de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, y este que es el último. Entonces aquí tenemos el cuarto, fue en el que se pudo evidenciar que los estudiantes al realizar la gráfica de un sólido de revolución de una curva cerrada no lo pueden visualizar de forma correcta. Ese era el caso de la curva cerrada de la esfera. Entonces, como era una curva cerrada, no podían visualizar cómo hacer un trazo de líneas que pudiera dar una perspectiva o una profundidad al sólido de revolución. A modo general se puede observar que solo 7 estudiantes pudieron realizar esa gráfica. Ya en el cálculo de la medida aproximada del volumen de sólido de revolución se puede observar esto. Como los ejercicios eran iguales, o sea, calcular el volumen de este sólido de revolución, entonces para los sólidos desde el más sencillo hasta el más complejo, y por eso tienen esa calificación 2%, 6%, 12%, 20% y 30%, porque este es más complejo y este es más sencillo. 93% de los estudiantes realizan 93%, 83%, 70% y 66%. Ahí se puede observar un orden que desciende desde un nivel alto hasta un nivel de 66%. Y en la gráfica pues casi todos hicieron las gráficas. Bueno, aquí pues está un análisis estadístico, como se dijo por allá en la historia de la ingeniería didáctica. El procedimiento que se hacía que era crear unas hipótesis, 2, realizar una experimentación, y 3, hacer un análisis utilizando métodos ya conocidos como los estadísticos o los cualitativos. Si nos recordamos de esa parte de la historia de la ingeniería didáctica, se puede comparar con lo que equivale a la metodología de la ingeniería didáctica, porque primero se hace un análisis preliminar, o sea, se elaboran una serie de hipótesis junto con el análisis a priori. Luego se hace una experimentación y por último se hace un análisis a posteriori, haciendo un tipo de comparaciones estadísticas no tan cuantitativas, sino llevando más a algo cualitativo. Y luego se hace otra tabla para medir los niveles de comprensión de Van Gil. Aquí vuelven y se enuncian los logros que tienen que ver con las variables locales. Entonces tengo el nivel 0, 1, 2, 3 y el nivel 4.
Donde hay un 1 es porque el estudiante sí hizo la tarea, o sea, sí la desarrolló, pero este cuadro corresponde a los videos, o sea, lo que fue haciendo durante el proceso. Donde hay un 0 es porque el estudiante no desarrolló ese logro. Por ejemplo, el logro 0. El logro 0 dice, reconoce que los óleos de revolución tienen formas particulares y los asocian con objetos de la vida cotidiana. Observemos que todos los estudiantes, excepto uno, o sea, 29 estudiantes, solo faltó uno, 96%, reconocen eso. En el logro 1 dice, reconoce que un sólido de revolución es generado por una región plana limitada por una o varias curvas alrededor de un eje de revolución. Aquí podemos observar que ningún estudiante reconoció eso en los videos, no lo reconoció en los videos. De esta forma se hacen los logros 2, 3, 4 hasta el 11 y se puede observar lo siguiente. En el logro 11, en el logro 10, ningún estudiante pudo, y miremos que es el 10 y el 11, advierte que existe una relación entre límite cuando n tiene infinito y límite cuando delta de x tiende a 0. Ningún estudiante hizo eso en el video. Advierte que la expresión conlleva la definición de integral definida. Entonces por eso se colocan ceros. Después de analizar este cuadro, hay que compararlo con el cuadro anterior. ¿Por qué? Miremos. Las notas de los estudiantes estuvieron en un promedio, no calculé el promedio, pero miremos aquí 92, 62, 62, 100, 22, muchos estuvieron por encima de la mitad, o sea, el 50%, y unos pocos que no hicieron muchos ejercicios, que no los realizaron. Aquí está, la adquisición de los conocimientos se refleja en el promedio de la calificación que se obtiene y está es de 72.3%. Esto quiere decir que la calificación promedio de la prueba final obtuvo alrededor de 72.3%. Pero uno podría hacer un recálculo quitando estos datos atípicos como este 8, este 24, de estudiantes que el observador pudo identificar que faltaron algunas clases debido a otras situaciones adversas, por ejemplo, que estaban enfermos o que un familiar estaba enfermo o que no pudo ir a la clase por alguna razón. Esos son datos atípicos y tal vez el promedio pueda subir un poco más, pero por ahora está en 72.3%. Entonces, esa tabla anterior se compara con esta tabla y ya se puede hacer lo que se llama una triangulación de la información, porque no solamente el investigador se debe basar en una sola fuente de información, sino que se va a basar en varias fuentes de información. Es por eso que se hizo observación de los estudiantes en las clases, se hizo una videograbación por parte de los estudiantes en sus casas, o sea, no hubo ninguna presión por parte del investigador o del profesor. Y se hizo una prueba diagnóstico final en donde los estudiantes demostraron que sabían a un porcentaje de 72% lo que se les había enseñado. Esta es otra tabla en la que se está analizando lo que los estudiantes hicieron en los procedimientos. 1. El cálculo del delta de x. 2. El cálculo del elemento x sub y. Y 3. El cálculo de la sumatoria. Entonces, en el análisis a priori se había dicho, si recuerdan, que el cálculo del delta de x lo iban a hacer el 90% de los estudiantes. El cálculo del x sub y lo iban a hacer el 70% de los estudiantes. Y el cálculo de la sumatoria lo iban a hacer el 40% de los estudiantes, y haciendo esa multiplicación se obtenía el 25%. Esa predicción permite mostrar que cuando uno hace esas predicciones y elabora unas estrategias diferentes para que no ocurran, entonces va a permitir que eso suba. Por ejemplo,
podemos observar que en el cálculo del delta de x pocos estudiantes se equivocaron y en diferentes ejercicios, diferentes más complejos, al igual que en el cálculo del x sub y ya otros estudiantes se calcularon más poco, aquí es donde están unos ceros, en las sumatorias, o sea que ese número está más arriba del 25%. Entonces se puede analizar que la mayor dificultad es en el cálculo de la medida del volumen de las particiones discos y en la suma de las medidas. Y a continuación pues uno muestra algunos errores cometidos por los estudiantes. Dice, en este problema se puede observar que el estudiante sabe calcular de forma correcta el elemento delta de x, al igual que calcula de forma correcta los elementos x sub y, calcula de forma correcta las medidas de los volúmenes de las particiones, pero hace de forma incorrecta la suma de las medidas. O sea, ya es una dificultad que tiene que ver con el uso de la calculadora. Así se hacen todas las observaciones de los errores de los estudiantes. Y se hacen las siguientes conclusiones. El análisis preliminar muestra que el tratamiento que se ha dado al problema del cálculo de la medida del volumen de sólidos de revolución es de tipo métrico. O sea, es decir, las características que se extrajeron del análisis preliminar es que se utilizaban fórmulas. Tanto en los libros de texto analizados como en las pruebas hechas a estudiantes que ya habían visto el tema se pueden observar que el uso directo de la fórmula para hallar la medida del volumen. Mientras que un sólido de revolución, que es el análisis que se hizo en el libro de cálculo de Layton, se evidencia el tratamiento analítico que se da a este tema mediante las sumas de Riemann. Eso es una conclusión que se puede hacer del análisis a posteriori, porque eso es lo que busca el análisis a posteriori. Dar unas conclusiones para que otros investigadores puedan mejorar esta estrategia o puedan formular otra investigación a partir de esta. En el análisis a priori se buscó integrar una serie de teorías que permitieran a la investigación algunos resultados como lo son: la comprensión del problema del cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución, la determinación de las dificultades presentes en el proceso de la validación dentro de las situaciones didácticas propuestas a los estudiantes. O sea, lo que yo estaba hablando de la ruptura que hay en ese proceso de aprendizaje por adaptación. Cuando hay una acción que el estudiante hace y no es la correcta y le provoca una dificultad, esa dificultad es la que uno saca de ahí y es la que uno dice, esta dificultad es la que yo estaba buscando en mi investigación. Y son dificultades que están implícitas en el problema. Porque si no fueran implícitas, entonces esto no sería un trabajo de investigación, sino que simplemente sería un trabajo de observación. 3. En el análisis a posteriori se puso a prueba aquellas descripciones y predicciones que se hicieron en el análisis a priori. En este análisis se evidenció que el problema que estaba tratando desde dos situaciones, el primero en la generación de los sólidos de revolución y el segundo en el tratamiento del problema del cálculo de la medida del volumen de los sólidos, estos dos problemas son contiguos pero independientes uno del otro, porque se pudo demostrar que los estudiantes pueden resolver el problema de calcular la medida del volumen sin la necesidad de realizar la gráfica del sólido de revolución. Esto fue una conclusión que se obtuvo de comparar esas tablas que mostramos anteriormente. Los estudiantes son capaces de calcular esa medida del volumen del sólido de revolución sin necesidad de hacer un gráfico tan sofisticado del sólido de revolución. Entonces esos son problemas que no tienen que ver uno con el otro y que en la investigación se concibieron así, pero que en la conclusión dicen que no tienen que ver la una con la otra. En cuanto a las propiedades, se observa que los estudiantes no llegaron a la comprensión de la propiedad 9, 10 y 11. Y esto es lo que corresponde a un análisis a posteriori, es hacer una comparación entre lo que se predijo y la descripción que se hizo en el análisis a priori con los datos recogidos en la experimentación. O sea, es hacer esa comparación y también determinar, además de eso, cómo le fue a los estudiantes en ese proceso y cuáles son las conclusiones a las que uno llega. Entonces aquí se termina pues la explicación de
de lo que es la metodología de la ingeniería didáctica, y en un próximo video o en el siguiente video un resumen de lo que corresponde a una ingeniería didáctica.